Señor, rogamos que tu bendita y gloriosa presencia pueda cubrir cada una de nuestras vidas, que podamos cada vez ser más conscientes de ti y disfrutar con mayor intensidad del poder glorioso de tu amor. Que nuestras vidas, oh Dios omnipotente, puedan ser totalmente transformadas, llenas de ti, llenas de tu gracia, llenas de tu bendita y sublime misericordia. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que permanentemente disfrutamos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, Padre Celestial. Te rogamos que nos permitas ser genuinamente conscientes de ti y disfrutar, Señor, cada vez más y más de tu gloria, de tu gracia, de tu sublime misericordia. Bendícenos, Padre, con tu gracia abríganos, susténtanos y fortalécenos. Y permítenos vivir, Señor, lo que nos resta de vida en esta tierra para alabanza de la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser libres del egoísmo, Señor, que nos es común a todos los seres humanos, de estar centrados únicamente en nosotros, de estar pensando únicamente en nuestro bienestar. Bendito Dios de la gloria, en los asuntos personales, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos un glorioso destino y que es estar unidos a ti para manifestar la grandeza de tu gloria en esta generación, Padre Celestial. Con tu gracia cúbrenos, abríganos, fortalécenos, susténtanos y ayúdanos a vivir para alabanza de la gloria de tu nombre. Bendito Dios omnipotente. Que nuestras vidas te sean gratas y nuestros corazones exalten y glorifiquen tu nombre, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, con corazones abiertos, para que la dulce presencia de tu Espíritu nos pueda llenar a cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre. Por tu gracia lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Es un gran gozo que el Señor nos permita congregarnos en pos de su bendita presencia. Vamos a la epístola a los Romanos en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos cumplir el destino con el que fuimos creados, lo que el Señor espera es que nosotros establezcamos una relación personal, profunda, intensa con Él. Y en esa relación nosotros vamos a escuchar claramente su voz. Y al oír su voz y abrirnos a esa voz, a la palabra de Dios, entonces nuestro corazón va a llenarse de fe.
Porque la fe únicamente viene por oír a Dios y creer sus palabras. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. Entonces, hemos estado hablando de que un día cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su vida, del destino que Dios tiene para él. Cada uno de nosotros. Un día nos presentaremos delante de Dios después de estar en esta tierra, y delante de nosotros estará el juez del universo. Y estarán los libros, y cada libro se abrirá de nosotros. Y vamos a ser juzgados, pero no en sentido de condenación, sino que vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos en esta tierra, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que el Padre habló de nosotros. Hablábamos hace 8 días en Timoteo 1:9 de que hay un propósito, que fuimos llamados con llamamiento santo según su voluntad, no por nuestras obras, no tiene nada que ver con nosotros, sino con su propósito y la gracia que nos fue manifestada en Cristo Jesús. Así que hay un propósito, que es lo que está escrito de nosotros en el libro, y hay una gracia, es el poder de Dios para cumplir ese propósito. No es que el Señor te diga, bueno, yo te creé para esto, pero tú verás cómo lo haces. No, recibimos propósito y gracia. Recordemos esa cita ahí en Timoteo. Propósito y gracia para con cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, el propósito de Dios es extraordinariamente glorioso, limpio, santo para cada una de nuestras vidas. No conforme a nuestras obras, no es por nosotros, no es por un mérito propio, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Propósito y gracia. Por eso es que es tan grave que los seres humanos vivan únicamente para satisfacer sus propios deseos. Es tan grave que una persona se dedique simplemente a vivir para su propia voluntad. Bueno, sí, asiste a la iglesia, de pronto hace algo ahí en medio del pueblo de Dios, cualquier cosita sencilla, y piensa que con eso está haciendo una gran labor, una gran tarea. No, amados, hay un propósito y la gracia para ejecutar ese propósito. Y nosotros tenemos que tener claro y tener respeto por esto, que un día nos presentaremos delante del Señor y vamos a dar cuenta conforme a lo que está escrito de nosotros. Según el Salmo 139, versos 15 y 16, según Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. El juez un día se va a sentar, los libros se van a abrir y cada uno va a comparecer delante de él. Imagínate tú viviendo en esta tierra simplemente para pasar horas frente al televisor. Una persona noctámbula que ve televisión hasta las 2, 3 de la mañana, luego se levanta a las 11 de la madrugada y esa es su vida. Una vida completamente contraria al propósito de Dios. Es un egoísmo, es una destrucción del propósito. Porque nacimos para reflejar a Cristo en esta tierra. Y Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades para que nosotros podamos llevar a cabo su propósito en esta tierra. Además, cuando venimos a Cristo, nos da dones espirituales para que a través de nosotros su gloriosa y sublime obra sea hecha, sea manifestada.
Así que cada uno de nosotros debe entender que en el lugar donde Dios le ha puesto, la gloria de Dios debe ser manifestada. En el trabajo, en la oficina, con los compañeros, con los jefes, con los profesores, con los compañeros de clase. La gloria de Dios debe ser evidente en nosotros, debe tocar las personas a nuestro alrededor. Para eso nacimos, para hacer un impacto de bendición a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso entonces el llamado de Dios es a que cumplamos el propósito en cada etapa de nuestra vida. Como mirábamos hace 8 días, Jesús a los 12 años está hablando en el templo con los doctores de la ley, con las personas más sabias que existían en Israel en la época. Jesús está hablando con ellos. Y en ese momento, sus 12 años, está cumpliendo el destino de Dios en su vida para esa edad. ¿Estamos claros? No es que el destino tú lo vas a cumplir a partir de los 30, de los 40, de los 50, no. Momento a momento en tu vida hay un propósito que debe llevarse a cabo. Los chicos que hoy día están en los colegios tienen el propósito de ser un impacto de Dios en esos lugares. Bendecir sus compañeros, marcar una diferencia, mostrar un camino, una luz de esperanza en esos lugares. Mostrar que es posible ser un joven lleno del Espíritu Santo, una jovencita llena del Espíritu Santo aún en esa edad escolar. A los 12 años, 13 años, estando en octavo, en noveno, en décimo, en sexto, en 11, no importa. Hay un propósito allí. Señor, tú me pusiste en este año escolar para ser de bendición. Dame esa gracia. Tú me pusiste, Señor, en este lugar. Por ejemplo, los que trabajan en call center, donde hay tantas situaciones complejas que se viven en esos lugares. Fueron puestas esas personas allí, no simplemente para ganarse un dinero, no simplemente para sustentar sus necesidades. Fueron puestos allí con el propósito de ser de bendición a esas decenas de personas que hay alrededor. Si fuimos puestos en una universidad, no es simplemente 5 años de nuestra vida para obtener un título, para crecer académicamente. No es solo eso. Es que el Señor me ha permitido compañeros, docentes, para que mi vida sea una expresión de bendición a ellos. Dios me ha puesto en un conjunto residencial, vivo allí, y es para que yo sea de bendición a todas esas personas que viven en el lugar. Vivo en un barrio, el que sea, el Señor me ha puesto para ser de bendición en ese lugar. Tenemos que entender que el propósito de Dios se va desarrollando paulatinamente en la medida en que vamos desarrollando también nuestra vida. No es que un día vas a llegar a cumplir el propósito, es que debes irlo cumpliendo paulatinamente en la medida en que vas teniendo una relación con el Señor. Ahora, si conociste de Dios a una edad avanzada, todavía tienes el chance de desarrollar el propósito de Dios. Si lo conociste a una edad temprana, con mayor necesidad, esa personita debe acercarse al Señor, oír su voz para desarrollar el propósito. Es decir, donde quiera que tú estés, haciendo lo que quiera que hagas, el Señor espera que lleves a cabo su propósito. ¿Estamos claros en eso? No es que un día lo vas a empezar a desarrollar, no. Vienes al Señor y empiezas a conectarte con el destino de Dios para tu vida. Empiezas a conectar tu corazón a ese propósito. Señor, ¿para qué me tienes en este trabajo? No es solo ganar dinero. No es solamente ejercer una profesión o un oficio, una tarea. ¿Para qué me tienes aquí, Señor? Dame la gracia, dame entendimiento. Y ahí es donde tú empiezas a escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Al oír de Dios, tú estás aquí porque vas a ser de bendición a estas personas, a estas familias. No va a ser inicialmente nada sencillo, porque estamos en medio de una confrontación espiritual.
El enemigo aborrece a los seres humanos. El diablo los aborrece. Y aunque Él fue vencido en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que ver esa victoria operando en nosotros y a través de nosotros. Hay una confrontación. No es que tú vas a empezar a hablar del Señor, a dar un testimonio y ya la gente toda va a volverse gente súper creyente y buscadora del Señor. No, no va a suceder. Porque el enemigo va a dar su pelea para mantener a las almas cautivas. Acuérdense que la Escritura, cuando hace referencia a él, dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Es decir, que él busca permanentemente mantener cautivas a las personas. Y también dice que él es el engañador de las naciones. Que vino fue a engañar, a hacerle creer a la gente algo que no es verdad, que no es cierto. Y por eso la mayoría de los seres humanos vive lejos del propósito de Dios con sus vidas. Así que por eso el Señor nos está llamando a nosotros a escuchar su voz. Y el reto de nuestra fe es aprender a escuchar permanentemente la voz de Dios, para ser guiados por Él, para ser instruidos por el Dios Todopoderoso. Cuando el Señor empieza a manifestar su poder en favor de tu vida, hace un milagro, trae una respuesta, manifiesta su bondad en tu casa. Lo que Dios está haciendo es atrayéndote a Él para que tú entres al mundo sobrenatural de Dios. Toda la expresión de la bondad de Dios en favor de tu vida, de los tuyos, de tu casa, es una invitación a entrar al mundo sobrenatural del Señor, a que tú te conectes con lo sobrenatural. Cuando tú oras y Dios trae una respuesta a esa oración, esa respuesta es una invitación a decirte, oye, hay un mundo sobrenatural, hay una dimensión que tú no conoces y a la cual yo te estoy invitando. Cuando tu vida empieza a ser transformada, cuando empieza el Señor a cambiar tu corazón, a hacer que tú aborrezcas cosas que antes amabas, entonces el Señor lo que te está diciendo es, hijo, hija, yo tengo un mundo sobrenatural, una dimensión que tú no conocías, una dimensión totalmente nueva para ti, pero a la cual yo te estoy invitando, a la cual yo estoy queriendo que tú vengas. Cualquier respuesta del Señor es una invitación al mundo sobrenatural, al mundo invisible de Dios, a estar verdaderamente en su presencia. Y lo que hace el Señor es despertar nuestro afecto, nuestro cariño por el mundo sobrenatural. Despierta en nosotros un deseo de lo sobrenatural, del mundo de Dios, del reino de Dios, de la presencia de Dios. Tú no puedes sencillamente estar orando y pensando que Dios hizo una manifestación de su poder y que eso se quedó así. Esa respuesta de Dios, escúchame, es una invitación a caminar en el mundo sobrenatural. Es una invitación del Señor a estar en el mundo sublime y glorioso de su presencia. Cuando oras, por ejemplo, por un empleo y el Señor te responde ubicándote así como tú lo has pedido, entonces el Señor te está diciendo, mira, hay un mundo sobrenatural. Hay un mundo espiritual que gobierna sobre el mundo natural. Y a ese mundo, al reino de Dios, es al que yo te estoy invitando. Para ver ese mundo, el mundo sobrenatural, el reino de Dios, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esa conversación que tiene con Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Y luego le dice Jesús, el que no naciere del agua, la palabra revelada, y del Espíritu, la presencia de Dios en esa vida, no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Necesitamos ver el reino de Dios y necesitamos entrar, ser parte de, vivir en medio del reino de Dios, viendo la gloria de su presencia manifestada en medio de nosotros.
Hay muchas personas en el pueblo de Dios que llevan años de caminar supuestamente allí y no han nacido de nuevo. Y al no nacer de nuevo, por eso no ven el reino. Por eso no se sienten atraídos por el reino de Dios, por la manifestación de su presencia. No han nacido de nuevo, no han nacido del agua y del Espíritu. Y ese nacer de nuevo literalmente es nacer de lo alto. Es que la presencia del Espíritu de Dios viene a morar al interior del corazón del pueblo de Dios, de sus hijos. Y el Espíritu Santo de Dios se une al espíritu humano. Y es lo que Pablo llama el hombre interior. Y ese hombre interior es fortalecido por el poder del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en una persona, entonces hay una transformación que empieza a suceder a partir de ese momento. Y esa persona entonces está siendo invitada constantemente a entrar, a vivir, a estar en medio del reino de Dios. Y esa vida tiene que ser una vida, como el eslogan de ese famoso programa, una vida naturalmente sobrenatural. Es decir, aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Verso 13. Si no trae Biblia, por lo menos traiga una agenda y tome nota. Porque de todo lo que yo hablo acá, usted va a retener solo el 10%. Pero si usted anota y escribe, usted puede subir su retención porque va a recordar. Y lo que tome nota, léalo. Porque si usted llena su agenda de notas y nunca las estudia, de nada sirve. ¿Está claro? Tiene que tomar eso. Ir a la casa. Señor, ¿esto que este tipo dijo es verdad o no? Tiene que confrontar esa realidad. ¿Este man nos está echando cuento o eso es la palabra tuya, la palabra revelada? Necesitamos ser conscientes de eso. Porque si tú solamente escuchas acá y dejas la cosa así, la palabra no va a producir fruto al interior del corazón. Tome nota y estudie para que pueda crecer, para que pueda avanzar. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Aunque tú me estás escuchando aquí, Nicodemo, yo vivo en una dimensión sobrenatural. Yo vivo aquí, estoy aquí contigo, pero el mundo natural y sobrenatural para mí están perfectamente unidos y conectados. Jesús en la tierra vivía en una dimensión sobrenatural, estando aquí. Comía, se cansaba, dormía. Pero, por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que para Jesús la atmósfera celestial era el lugar en el que Él vivía, en el que Él se movía. Pero tú dirás, sí, obvio, es Jesús. Es el Hijo de Dios, claro que sí. Pero nosotros hemos sido invitados por la obra de Cristo a esa dimensión sobrenatural. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Lo mencionamos un poco hace 8 días. Efesios capítulo 1. Vamos a leer verso 3. Bendito, glorioso, sublime sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que nosotros al estar en Cristo
tenemos toda, ¿cuánta? Toda bendición espiritual. Toda, en Cristo. ¿Pero dónde? En los lugares celestiales. Por eso tú y yo necesitamos aprender a vivir en el mundo sobrenatural de Dios. A vivir sobrenaturalmente. Estamos aquí, pero la atmósfera que cubre nuestras vidas, la atmósfera que nos rodea, es la atmósfera de la presencia misma de Dios. Estás en el trabajo y tú puedes orar a Dios porque vives en la presencia de Dios y Dios te puede dar una respuesta para lo que estás necesitando. Dios te puede dar claridad. Dios te puede mostrar inclusive cuál es el problema que tienes que atender. Esto es lo que debes hacer. Hay médicos aquí que han estado frente a pacientes, frente a diagnósticos complicados. Y al ellos conectar su corazón al Señor, el Señor les ha revelado en una oración qué es lo que tiene el paciente. Vamos a hacerle este examen. Porque el Señor les ha puesto el sentir a ellos de lo que está pasando con esa persona. Han hecho exámenes, no han encontrado un diagnóstico exacto. Y al orar al Señor, el Señor les ha revelado a ellos qué es lo que tiene esa persona. El Señor ha permitido intervenciones sobrenaturales. Necesitamos hacer esto ya. Hemos tenido varios médicos que han trabajado en urgencias. Y tú sabes que en urgencias es uno de los momentos más críticos que hay en un hospital. Es muy complicado. Se necesitan decisiones súper rápidas, súper sabias y súper acertadas. Y estos médicos conectados al Señor han podido ser usados por Dios para bendecir a sus pacientes en momentos hipercríticos por una palabra de sabiduría. Pero son hombres y mujeres que han aprendido a conectar su corazón a Dios en el ejercicio de su profesión. ¿Me entienden eso? He tenido casos de ingenieros de sistemas que tienen un colapso en una red, que tienen un problema. Señor, necesitamos luz, por favor. Y el Señor en una palabra de ciencia les dice, esto es lo que está pasando. Van a mirar exactamente en el sistema qué es lo que el Señor les habló y se soluciona el problema. Porque Dios les ha hablado. O sea, para Dios todo lo que tú haces es absolutamente importante. Lo que necesitas es aprender a conectar tu corazón permanentemente al Señor. Estás haciendo un negocio, Padre, ¿este negocio conviene o no conviene? ¿Esa persona nos está hablando la verdad, sí o no? Muestra, Señor. Y Dios en un momento dado revela la condición, si el negocio puede ser o no puede ser. Pero hay que aprender a estar permanentemente conectados a Dios. Todo cuanto tú haces es importante para Dios y Dios espera que tú cuentes con Él momento a momento. Tú puedes estar siendo un contador, analizando un balance o teniendo un informe que presentar y hay algo que no cuadra. Haces una pausa, te conectas al Señor y en el siguiente momento, en el siguiente instante, te revela el Señor qué fue lo que pasó. Hay esto, hiciste esto equivocado. Eso es lo que lo corriges e inmediatamente todo cuadra. Porque es aprender a depender del Señor. Aún en un examen, muchas veces yo lo viví. Señor, ¿por qué un ejercicio esto? ¿Por qué no está cuadrando, Señor? Por favor, tráeme luz, tráeme entendimiento. Hijo, hiciste esto, pusiste este signo de más, pusiste este signo equivocado. Y ahí corrige eso y ahí está la solución. Es aprender a depender del Señor. Porque tu vida es absolutamente importante para Dios. ¿Estamos claros? Todo lo tuyo a Dios le importa. Todo. Absolutamente todo. Entonces, si aprendes a caminar con Dios, dice el Señor que disfrutas de toda bendición espiritual. Ya en el capítulo 2 dice de la obra de Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Estamos muertos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo así que estar sentado en lugares celestiales con Cristo? Lo que está diciendo es que tú aquí en la tierra puedes vivir de una manera sobrenatural como vivió Jesús, porque estás juntamente sentado con Él en lugares celestiales. ¿Qué es estar en lugares celestiales? Teniendo acceso a la revelación del Señor, a la luz del Señor, a la guía del Señor. Una madre sentada con Cristo en lugares celestiales recibe revelación de lo que está pasando con su hijo, con su hija. Ve y mira en este momento el celular. Cuando tú vas allí, entró un mensaje sencillamente que descubre toda la situación que está viviendo tu hijo, tu hija. Hay mujeres a las cuales el Señor les ha dicho: esta es la clave secreta del celular de tu hijo. Únsala. No estoy mintiendo. Hay testimonios aquí de eso. Porque cuando el Señor ve que ese jovencito, esa jovencita está siendo arrastrada por el diablo, Dios trae revelación a esa madre de lo que está pasando. Esta es la clave. Y descubren situaciones tan complejas y tan difíciles para poder ayudar a su hijo. ¿Entiendes eso? O sea, una madre sentada con Cristo en lugares celestiales está escuchando permanentemente de Dios para bendecir a su hijo, para bendecir a su hija. Y es como decía un hombre que escuchábamos una enseñanza con mi esposa esta semana. Dice que las madres tienen un detector de pecados. Me pareció chistoso. Pero ese detector de pecados, ¿sabes qué es? Discernimiento espiritual. Es gracia para los hijos. Es gracia. Hijo, hija, mira esta parte del closet. Levanta ahí. Y ahí encuentras marihuana, encuentras pepas, encuentras cosas. Porque el Señor les habla a ellas. Pero una mujer necia, viendo televisión todo el día, embruteciéndose y entonteciéndose y endemoniándose además. Porque eso es lo que hacen las telenovelas y toda esa basura de la televisión. ¿Qué va a tener conexión con el Espíritu de Dios, con la atmósfera de Dios, para que Dios le hable acerca de sus hijos, de sus hijas? ¿Qué va a ella a pensar? No, mi niña, tan linda mi niña. Y mi niña ya ha acostado con 6 o 7 malandros. Y mi niña sigue siendo tu niña. Pero no pienses que el corazoncito de tu niña, de tu niño, es diferente al resto. Si no tiene a Cristo, está dominado por el pecado. Y ahí es donde se necesita estar sentado con Cristo en lugares celestiales, para discernir la voluntad de Dios y para poder bendecir la casa, para poder bendecir los hijos. Una persona sentada con Cristo en lugares celestiales está en una empresa, es dueño de la empresa y sabe qué persona está haciendo daño, está robando, por ejemplo. Señor, le pone inquietud, esa persona no me trae paz, no me trae paz. Señor, revela, saca a la luz lo que está sucediendo. Y el Señor lo hace, inmediatamente lo hace. Pero necesitamos aprender a vivir en la presencia de Dios, a vivir delante del Señor permanentemente, amados, para que la gloria de Dios repose sobre nosotros y podamos ser una expresión de bendición permanentemente. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dice: ustedes deben estar tan llenos del Espíritu Santo, de tal manera que cuando llegue una persona que no sea creyente, puede incluso recibir una palabra de Dios a través de ustedes, y esa persona no creyente pueda decir: verdaderamente Dios está con ustedes. ¿Lo dice o no lo dice? Estoy parafraseando, pero el contexto es ese. Es decir, amados, que cada uno de nosotros debe proponerse vivir
en lugares celestiales. Señor, yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona conectada a la presencia tuya, para que el destino con el que tú me creaste se pueda cumplir verdaderamente. Y esto no es tener el don de sospecha, ni suspicacia, porque la suspicacia es perversión de la sabiduría. Las personas astutas y suspicaces son personas guiadas por el diablo. Lo que Dios desea es darte discernimiento, darte sabiduría, no astucia. Si tú eres una persona astuta, lo que estás es pervirtiendo la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí estamos claros? Porque la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Jesús habla de sed mansos como palomas y sed prudentes como serpientes. ¿Por qué el Señor usa eso? Porque la serpiente, cuando va a atacar a su víctima, ella tiene que estar segura de dar en el blanco, y si no, no lo hace. El Señor dice que nosotros debemos aprender a ser prudentes, es decir, anticipar las consecuencias de nuestros actos. Es pensar ahora qué efecto va a tener mis palabras, mis acciones. A eso se refiere el Señor. Yo debo anticipar, ver si yo hago esto, qué va a pasar mañana. Si yo digo esta cosa de esta manera, ¿qué va a pensar mi esposo? ¿Cómo va a reaccionar mi esposa? ¿Qué va a sentir mi hijo? ¿Qué va a sentir mi papá? ¿Qué van a sentir mis colaboradores, mis empleados? ¿Qué va a sentir mi jefe? Eso es el llamado de Dios, a ser prudentes y aprender a cuidar las palabras, las palabras. El apóstol Santiago dice que si alguno no ofende en palabra, él es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Si aprendes a tener dominio propio con las palabras, el Señor dice, vas a tener dominio propio con todo lo que haces. Vas a tener dominio en todas tus actitudes, en todas las áreas de tu vida, solo con aprender a manejar las palabras. ¿Entiendes eso? Aprender a ser prudente en lo que dices te va a hacer una persona llena de la gracia y de la sabiduría de Dios. Entonces, amados, la invitación del Señor es a que nosotros aprendamos a caminar en esa dimensión gloriosa, sublime y sobrenatural. A caminar permanentemente trayendo respuestas. Acuérdense lo que decíamos el año pasado, que cuando las personas se acercaron a Jesús, siempre tuvieron una respuesta redentiva de parte de Él. Todos los que se acercaron con un corazón de fe, todos tuvieron una respuesta, sin excepción. ¿Qué espera el Señor? Que nosotros podamos traer respuestas redentivas a las personas que nos rodean. Una respuesta de bendición a esa madre afligida. Una respuesta de bendición a ese joven desorientado. Una respuesta de bendición a ese hombre adicto a cualquier tipo de vicio. Respuestas redentivas del Señor. Pero para esto necesitamos aprender a caminar en lo sobrenatural. Viviendo en lo sobrenatural, en la presencia de Dios. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 4. Verso 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso, produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Las circunstancias que el Señor nos permite vivir nos empujan al mundo sobrenatural de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son.
Las aflicciones que Dios permite, lo que hacen es empujarte al mundo eterno, al mundo sobrenatural, al mundo invisible de Dios. Entonces estás teniendo una aflicción física. Lo que el Señor está queriendo a través de tu vida es llevarte a una nueva dimensión. Señor, yo necesito ver tu poder manifestado por tu gracia, Señor. Y en las aflicciones tú conoces aspectos del carácter de Dios que antes no conocías. ¿Cómo vivir una situación de paz cuando estás enfermito en una clínica? ¿Cómo vivir una situación de gozo aún en medio de la aflicción? Eso no lo habías experimentado porque nunca habías tenido esa prueba. Pero ahora que la tienes, entonces el Señor te empuja de lo natural a lo sobrenatural. Me estoy haciendo entender. Que estás en una crisis con un hijo. Entonces el Señor te está diciendo, vas a recibir de mí lo que necesitas para tener sabiduría y enfrentar esa aflicción que estás pasando. Tienes una esposita loquita, para ser cariñosos. Como hombre, ¿qué necesitas? Conectarte a lo sobrenatural para ver la bendición de Dios sobre tu esposa, sobre tu casa, sobre tu hogar. Necesitas conectarte a lo sobrenatural. Por eso dice, no mirando las cosas que se ven. Todo esto que vemos es temporal, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. Lo que no se ve, el mundo de Dios es eterno, eterno. Y acuérdense que esto que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Ese es el mundo de Dios, el mundo invisible de Dios. Y por eso entonces, lo natural y lo sobrenatural no deberían estar fraccionados, separados, divididos. No. Esas dos dimensiones, natural y sobrenatural, debieran estar conectadas en nosotros. Estoy haciendo un trabajo natural, pero estoy viviendo en ese trabajo sobrenaturalmente. Estoy siendo esposo, natural, pero debiera comportarme de una manera sobrenatural. Soy un empleado, es natural que estoy trabajando, pero voy a vivir en ese empleo de una manera sobrenatural. A eso es lo que se refiere Jesús en Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Jesús la dimensión natural y sobrenatural estaban permanentemente conectadas. Hay una multitud. Hay solo 5 panes y 2 peces. Jesús tiene compasión de ellos y les quiere dar alimento. Lo natural es que ellos tienen hambre, han estado con Él todo el día. Lo sobrenatural es que los 5 panes y los 2 peces son multiplicados para alimentar la multitud. ¿Estamos claros en eso? Si nosotros aprendemos a vivir naturalmente sobrenatural, que ese es el llamado de Efesios 1:3, de Efesios 2:6, para tu vida y para mi vida. En todo cuanto hagas vas a ser de bendición. Llegas a tu oficina antes del resto, bendices el lugar. Padre, bendice este lugar. Pero si tú eres de, ay, me cogió la tarde, ay, y llegas allá todo acelerado, acelerada, afanada, y el jefe mirándote ahí rayado. ¿Cómo vas a vivir sobrenatural y todos los días llegas tarde? Todos los días. No eres testimonio, no eres bendición. Pero si tú llegas temprano, empiezas a orar por las personas, las bendices. Oras por ellos, Señor. Llegas a tu salón de clase y eres el primero en entrar. Y oras por tus compañeros, oras por tu profesor, por un ambiente de clase de bendición. Y identificas el lugar donde se sientan los revoltosos del grupo. Pones la mano ahí, Señor, por favor, trae convicción, Señor, a estas plagas. No, cuidado. No.
Porque acuérdate que cada ser humano tiene el potencial de ser un reflejo de la gloria de Dios en esta tierra. Entonces tú tienes respeto porque son obra de Dios, son criatura de Dios, que tienen ese potencial. Y aunque ahorita no lo estén revelando, tienen el potencial de revelarlo, ¿sí o no? Tienes respeto por esas personas. Padre, por favor, Señor, bendice. Tú pones las manos sobre esas personas. Yo en ocasiones que he estado solo aquí en el lugar, camino por el lugar, camino y toco las sillas. Padre, por favor, Señor, cada persona que se va a sentar en este lugar, tú sabes qué tiene, Señor, tú sabes qué situaciones experimenta, Padre. Te ruego que la bendigas, que la ayudes. Señor, que esta persona al sentarse en este lugar tenga un encuentro contigo. No sé quién se va a sentar en esa silla, pero Dios sí. Y yo estoy anticipando para bendecir las personas. Tú puedes hacerlo y ser de bendición en el lugar. Señor, tú sabes qué clientes van a venir hoy. Dame gracia con ellos, los bendigo, Señor. Reprendo los espíritus de conflicto y de pelea, Señor. Porque hay gente que llega a un lugar, cuando uno tiene atención al público, llega descompuesta. Y a veces si uno no está conectado al Señor, el disgusto de esa persona se le transmite a uno. Tú tienes que ser sabio en ese sentido. Bendecir permanentemente la persona. Por ejemplo, estás en un call. La persona siguiente, Señor, bendigo la persona que voy a llamar o que voy a atender. Por favor, Señor, dame gracia con esa persona. Y son oraciones que tú estás haciendo ahí en tu corazón, delante del Señor. Atiende la siguiente llamada o hace la siguiente llamada. Y hay paz, hay bendición. Y cuando no, entonces tú estás conectado al Señor. No te cargas, no te amargas, no te afliges. Sigues adelante con tu trabajo. Así que, insisto, no debería el mundo natural estar desconectado de la atmósfera del cielo, del mundo sobrenatural de Dios. No debería haber esa desconexión. Porque nosotros hemos sido llamados a eso, a vivir en lo sobrenatural. Tú haces lo natural y el poder de Dios sobrenaturalmente se manifiesta. En el caso de Israel, por ejemplo, el Señor les dijo que esa tierra a la que ellos iban a entrar era una tierra que fluye leche y miel. Les está diciendo que sería una tierra de abundancia, de provisión. Les dijo, ustedes van a sembrar y yo con mi aliento de vida voy a bendecir sus cosechas. Y al bendecir sus cosechas, ustedes van a tener cosechas sobrenaturales. Y así es. Hasta el día de hoy, Israel produce en el desierto y exporta alimentos producidos en el desierto. Es increíble, pero es verdad. Ellos hicieron lo natural y Dios sopló sobre sus cosechas y sobrenaturalmente son bendecidos. Producen alimentos en el desierto de una calidad impresionante, al punto de que exportan alimentos. Israel en el desierto produce alimentos y los exporta. ¿Te imaginas eso? Empezaron a hacer investigaciones. Usted sabía que muchos de los premios Nobel que han existido son judíos. Es una gracia que Dios les ha dado. ¿Lo reconocen? No lo sé. ¿Saben que es el Señor el que les ha dado la gracia? No lo sé. Pero es el Señor haciendo que ellos vivan de una manera sobrenatural. Así que nosotros debemos determinar cómo vivimos en esta tierra. Escúchame esto. La esperanza como la desesperanza son absolutamente contagiosos. La esperanza y la desesperanza son contagiosas. Tú empiezas a acercarte a una persona desesperanzada, pesimista, y así terminas hablando tú. Pero si tú empiezas a acercarte a una persona que tiene esperanza, que tiene certeza, que tiene gozo en el corazón, tú mismo vas a ser influenciado por esa esperanza. Así que tú vas a determinar en esta tierra cómo vas a vivir. ¿Qué tipo de influencia vas a traer hacia las personas?
una influencia de bendición, en esperanza, en fe, en certeza, o una influencia de desesperanza. No, y esto como está de horrible. No, y este mundo, y usted no ve toda la oscuridad, tinieblas, plagas, terremotos. Ve ahí el del viernes, en Ecuador. Claro que no pasó nada, pero quién sabe. Eso en cualquier momento uno no sabe. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a leerlo. Acerca de situaciones complicadas. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Qué? No temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque se sacuda, aunque la ayuda humanitaria no haya podido llegar, no temeremos. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Lo que tú tienes que asegurarte es que Dios esté contigo y en medio de ti. Dios en medio de nosotros es Emmanuel. Él ha prometido que estaría con nosotros. Entonces asegúrate que en tu casa esté Emmanuel. Que la presencia del Señor sea real en tu hogar, en tu empresa, en tu familia. Que la presencia de Dios sea real en medio de nosotros. Y aunque todas esas circunstancias adversas pasen, el Señor estará guardándonos, bendiciéndonos y no vamos a temer. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, reposados y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Lo crees? Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, que hay circunstancias adversas, situaciones difíciles, sí es verdad, pero tú estás con nosotros. Tú eres Emmanuel, tú estás en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi empresa, Señor. Estás en mi oficina. Pero hay que tener certeza de eso. Pero si tú no eres una persona buscadora del rostro de Dios, buscadora de la presencia de Dios, ¿cómo vas a hacer la gloria, ver la gloria de Dios en tu vida? Todo te confunde, todo te angustia. Entonces tú vas a tener que determinar qué tipo de influencia tienes en la tierra. Una influencia de esperanza y de bendición. O una persona que lo único que siembra es desesperanza y tristeza en el corazón de él. Y está muy contento. Pues me imagino que esa risita no le va a durar mucho. Los antiguos tenían miedo de estar gozosos. Ay, estoy tan feliz que me irá a pasar. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? ¿Cómo así? O sea, el Señor no quiere que tú vivas en plenitud, no quiere que tú vivas en gozo. Tú lees este salmo y el Señor dice, tú puedes estar gozoso aún en medio de tus tribulaciones, de tus angustias. Eso es lo que tú debes sembrar en el corazón. Toda persona pesimista, toda persona que siembra desesperanza, no tiene conocimiento de Dios.
Sí, espera y verá. ¿Usted cree que eso le va a durar toda la vida? Es que no hay felicidad completa. Es que la felicidad no dura para toda la vida. Y palabras absurdas y necias. Tú necesitas es centrarte en el Señor y confiar. Señor, aunque todas las circunstancias sean complejas y difíciles, lo único que yo debo hacer es mantener mi mirada puesta en ti. Mirarte únicamente a ti, Señor. Lo demás, tú vas a poner en orden cada circunstancia. Estad quietos y conoced. Estar ahí delante del Señor, esperando su presencia, la manifestación de su gloria, de su gracia, la manifestación de su bondad. Lo que tú quieras, Señor. Pero estoy confiado completamente en ti. Pregunta, ¿qué siembras tú alrededor? ¿Qué tipo de influenciador eres? ¿Bendices la gente? ¿O con tu cara así de pocos amigos de Pablo Remalas caminas ahí en la vida? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué estás marcando a las personas? Así que nosotros hemos sido llamados a sembrar fe en el corazón de la gente. La fe viene por el oír la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros fuimos salvos por escuchar la voz de Dios. Si tú no hubieses escuchado la voz de Dios, no serías salvo. Ahora, tú dirás, es que para mí es muy difícil escuchar la voz de Dios. Te digo que si Dios no te hubiese hablado, no estarías aquí. Es así de sencillo, no estarías aquí. Así que Dios está hablando a tu corazón. Cuando yo digo aquí, no se trata de nosotros, ¿me entiendes eso? Se trata del Señor. O sea, si tú no hubieses escuchado la voz de Dios, no quisieras conocerlo, no quisieras saber de Él. Así que tú has escuchado la voz de Dios muchas veces. El asunto es que quizás no has aprendido a discernir cuando Dios te habla, cuando Dios está diciéndote cosas puntuales. Pero el solo hecho de acercar tu corazón a Dios viene por escucharlo a Él. Miren lo que dice Juan capítulo 6. Si no hubieses escuchado al Señor, no tendrías la más mínima ni remota intención de estar buscando su presencia, de estar buscando al Señor. Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno, está hablando Jesús, puede venir a mí. O sea, la invitación no es a un grupo, no es a una religión. La invitación que Dios te hace y te hizo es a venir a Él, a Jesús Santísimo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos, ¿cuántos? Todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No te hubieras acercado a Jesús si nunca hubieses escuchado la voz del Padre. El primer encuentro que tú tienes en la vida espiritual, en la vida cristiana, es con el Padre. Es su voz por el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y cuando eres sensible a su voz, entonces vienes a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es el Redentor. Si no hubieses venido a Cristo, tus pecados no serían perdonados, no podrías nacer de nuevo. Tu primer encuentro en la vida cristiana es con el Padre. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre habla a tu corazón para traerte a Jesús. Por eso en el tabernáculo, los que han estudiado el libro de Éxodo, también de Levítico, cuando miraban el tabernáculo y corrían la cortina, ese primer velo,
lo primero que se encontraban era con el altar del sacrificio. Porque para poder acercarnos a Dios tenemos que reconocer que somos pecadores, que merecemos la muerte, que estamos separados de Dios, pero que por su obra en la cruz del Calvario nuestros pecados son perdonados para ir a un encuentro más profundo con el Señor. Entonces ninguno, está hablando Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. Es una promesa en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. O sea que Él es el que quiere enseñarte a vivir en el mundo sobrenatural. Que tú vivas aquí en lo natural, pero sobrenaturalmente, rodeado de su presencia, de su gloria, escuchando su voz, siendo guiado por Él, siendo dirigido permanentemente por Él. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, abrió su corazón al Padre, a su revelación, a su voz, viene a mí, viene a mí. O sea que la vida cristiana es una vida esencialmente sobrenatural que nos lleva a un encuentro glorioso de la persona bendita de Jesucristo. La esencia del cristianismo es Cristo, porque Él es el amor del Padre manifestado. Él es la revelación del corazón del Padre. Jesús vino a revelar el amor del Padre. Y el asunto es que Jesús declaró ahí mismo en el Evangelio de Juan, después de haber resucitado: como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Recibid el Espíritu Santo, les dice. Como el Padre me envió. Yo soy el enviado del Padre a revelar su corazón, a revelar su identidad. Yo soy el enviado del Padre a manifestar quién es Él. Y así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así que escúchame, por favor. Cada uno de nosotros tiene la hermosa tarea, el hermoso destino de revelar el corazón del Padre a una generación huérfana. De revelar el corazón del Padre en el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad. De revelar el corazón del Padre. Y tú dirás, un niño. ¿Cómo va a revelar el corazón del Padre? Jesús a los 12 años le dijo a su madre María: ¿no sabías que en los negocios de quién? De mi Padre me es necesario estar. Un niño a los 12 años está revelando el corazón del Padre. Así como son tan capaces de estar jugando en internet, de estar jugando PlayStation, de estar jugando Xbox, de estar jugando cosas elaboradas que el papá ni siquiera sabe cómo mover una tecla. Esa capacidad que Dios le dio a un niño no es para estar desperdiciada en los Nintendos, no es para estar desperdiciada en los juegos. Esa capacidad es para que ese niño, esa niña esté revelando el corazón del Padre. Y ahí es donde los hombres y las mujeres que tienen hijos tienen que ser conscientes del propósito de Dios con sus vidas y con la vida de sus hijos. Ay, sí, tenga el celular, entreténgase ahí. Hipnotícese ahí, porque un niño frente a un computador, frente a un televisor o frente a un celular es hipnotizado. Toda su atención está ahí. Aún una institución que se ha ido pervirtiendo, y lo he dicho varias veces aquí, como bienestar familiar, que para ellos ya es normal que los niños sean entregados a parejas del mismo sexo y para ellos no tiene problema. Una institución perversa como esa dice que un niño no debe tener contacto con un celular hasta los 15 años, 14, 15 años. Ellos, imagínate eso. Y tú piensas que no, que hay que entretener al niño. ¿Por qué no le pides a Dios un espíritu apacible para el corazón de tu niño? ¿Por qué no le pides a Dios que el niño desarrolle toda su creatividad, leyendo, pintando, armando cosas, desarrollando su capacidad y no entonteciéndose con los dibujos animados? No entonteciéndose ahí. Ay, sí, en diciembre te lo compro. Te voy a comprar el Play. Te voy a comprar el último.
¿Cómo así? Son niños ahí pegados. No sienten hambre. No tienen ganas de ir al baño. No sienten nada. Están totalmente hipnotizados. Jesús a los 12 años. ¿Cuántos? Está diciendo: tú no sabías que en los negocios de mi Padre es necesario estar. Porque ella lo regaña. Le dice: oye, tu padre y yo te hemos buscado. Con desesperación. Imagínate un niño de 12 años perdido. Dije: si me hubieran buscado aquí de primero, no hubieran tenido que angustiarse. Imagínate eso. Porque habían caminado un día y Jesús se había quedado. Entonces no notaron la ausencia. Dijo: no, está con los familiares, con los amigos. Dijeron: ¿y el niño? ¿No está contigo? No. ¿Contigo? No. Ay, ¿dónde está el niño? Devolvámonos. ¿Qué pasó? Otro día de regreso. Y ese día que se regresaron, no fueron al templo. El tercer día que lo encontraron, buscaron en Jerusalén donde a ellos se les ocurría. ¿Por qué no vinieron aquí? Porque estaban asustados. ¿Qué pasó? Y María lo regaña. Dice: oye, tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Cómo así? Dice: ¿pero por qué me buscaban? Imagínate un niño a los 12 años diciendo: ¿por qué me buscaban? ¿Cómo así? Estoy en los negocios de mi padre. Y todos ellos maravillados de la sabiduría y de las palabras de gracia que salían de su boca. Maravillados de un niño de 12 años. Hoy nos maravillan los niños de 12 años por su rebeldía, por su grosería, por cómo juegan play, por todo eso. Hoy sí nos maravillan. Por lo groseros que son muchos de ellos. Aún tus propios hijos. Nos maravilla de eso. ¿Por qué no estamos maravillados de niños de 12 años teniendo revelación del Padre y hablando palabra de Dios? Porque son niños que no tienen comunión con Dios. ¿Y por qué se nos hace extraño que a los 13, 14, 15 años no quieran nada con Dios? ¿Por qué se nos hace extraño? Si ya los perdimos hace años. Por eso les he dicho, tú debes asegurarte, querido padre de familia, que la lámpara de tu hijo no esté apagada. Que la lámpara de tu hijo no se apague en esa transición. Antes esas lámparas se empezaron a apagar con años, 12, 14. Ahora hay niños de 8 años con lámparas completamente apagadas, de 7 años, que no tienen sensibilidad al Señor, que no lo perciben, que les da fastidio orar, que les da fastidio meditar la palabra. Aquí los maestros están haciendo una tarea, pero necesitan el apoyo de todos los padres. Se les está dejando un devocional corto sobre un tema específico que le habla al corazón del niño. Y la mayoría de esos niños no hace el devocional. ¿Por qué? Porque esos padres tampoco lo hacen. Porque sentarse 10 minutos con el niño, leer la palabra, meditar con ellos, es un ejercicio que los padres no quieren hacer. Claudia me decía: por favor, dígale a la iglesia eso. Que es tan doloroso que la mayoría de los niños no están haciendo su devocional. Y son unos versículos cortos que en 10 minutos por día pueden realizar el ejercicio. Pero si los padres, lea pues, ya leyó, hizo el devocional. A que Claudia ya y ellos no se pongan bravos, hágalo. 10 minutos de 24 horas del día. Y no hay eso. Es tan doloroso que la mayoría de los niños no tienen el acompañamiento espiritual de sus padres. Y un niño de 12 años está revelando el corazón del Padre. Está cumpliendo a los 12 años el destino de Dios para su edad. ¿Estás juicioso con tus hijos, sacando tiempo cada día? En el sueño que el Señor me habló a principio de este año, me dijo: es necesario que cada hogar levante un altar de adoración intercesora. ¿Está ese altar en tu casa ya formado?
No, pero es que en mi casa solo yo soy cristiano. No importa, levanta el altar. Abraham, cuando fue llamado por Dios, fue él solo el que levantó altar. Si en tu casa no hay nadie más, levántalo tú. Intercede, adora al Señor en casa, busca al Señor. Si tienes niños pequeños, escúchame, es tu obligación. No es si te da la gana, es tu obligación levantar un altar con ellos. Pones música, oras, lees la palabra. Los devocionales que tienen no son devocionales porque a los maestros se les ocurrió. Ve Mateo 5:6, ve Lucas 3:8. No, son temas que ellos están diseñando para hablar verdades al corazón de los niños. Siéntate con ellos, ora con ellos, adora con ellos, siembra una palabra en el corazón de ellos. Pero si pasa el día y tú no buscas a Dios con tus hijos, no te extrañes cuando en el colegio una muchachita se enamore de tu hija y ya tu hija diga que es lesbiana. No te extrañes de eso. No te extrañes cuando el niño a los 13 años diga, no, yo no quiero volver por allá, porque ahora a mí me gustan los hombres, soy gay. No te tienes que extrañar. Porque si muerte sembraste, muerte vas a cosechar. Si tú fuiste un hipócrita como padre, tratando mal a la esposa, ofendiéndola, hiriéndola, y ahora esos niños no quieren nada con Dios, ¿por qué te extrañas? Si sembraste muerte, ¿qué vas a cosechar? Si lo único que había en casa eran peleas, discusiones, desavenencias, y ahora tus hijos no quieren nada de Dios, ¿por qué te extrañas? Sembraste muerte, muerte vas a cosechar. Y si Dios te invitó a ser parte de su pueblo, es que necesitas mantener escuchando su voz permanentemente, escuchando sus palabras para poder ser de bendición en la casa, para poder traer la gloria de Dios a la casa. Porque qué dolor, como he visto a esos padres traspasados de dolor al ver a sus hijos cometiendo errores, desaciertos. Madres que las he visto dobladas de dolor al darse cuenta que sus hijas se han practicado 2 y 3 abortos. Niñas de 16 años, 17 años. Cuando se enteran de esas realidades, sienten que fue, que yo que pensaba de ti, ahora tú, mi hija, ya con 3 muertos encima. Porque abortar es asesinar a una persona. Es un asesinato. Y niñas de 16, 17 años abortando y cargando con eso desde tan temprana edad. ¿Qué falló? Que los padres no cumplieron su papel. Que los padres no conectaron las 2 dimensiones, la natural y la sobrenatural, para hacer una expresión de la gloria de Dios en esta tierra. No tuvieron la sabiduría, el amor, el respeto por el Señor. El dolor de una niña que determina, no, yo no quiero volver nunca más. Yo soy lesbiana. Es un dolor que atraviesa las entrañas, que atraviesa el corazón. Porque Dios no te dio una lesbiana. Dios te dio una niña para la gloria de su nombre. Dios no te dio un homosexual. Dios no te dio un niño de fornicación, de droga, de alcohol. Dios no te dio eso. Dios no te dio una personita para estar dominada por las tinieblas. Y ahí es donde uno tiene que venir a humillarse y a pedirle a Dios, Señor, ten misericordia. Y dame la gracia de conectar lo natural con lo sobrenatural y ser una expresión de tu gloria. De tu gloria. Él era un niño, todo el mundo lo veía como absolutamente normal. Los doctores de la ley veían a Jesús como un niño, pero estaban maravillados de toda la vida que había en el corazón de ese niño. Luego desciende y dice que estuvo sujeto a sus padres y crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. No se fue al Tíbet, no se fue a ningún otro lado. Estuvo ahí en Nazaret. Al punto de que cuando llegó a la sinagoga de Nazaret en Lucas 4,
Dijeron, pero este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo así? Como que hablando con esa sabiduría y como diciendo que él es el Mesías de Israel que habría de venir. Y por eso quisieron despeñar a Jesús en Nazaret. Su primer mensaje en medio de su gente. Y ahí fue donde dolorosamente Nazaret perdió la hermosa oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Jesús de ahí tomó la decisión de establecerse en Capernaum. Nazaret tuvo el hermoso propósito de ver la gloria de Dios y la despreciaron. Porque vieron a Jesús tan natural que no pudieron conectar lo natural con lo sobrenatural. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. ¿Entiendes eso? Pregunta. ¿Estás tú aprendiendo a vivir naturalmente sobrenatural? ¿Estás conectando las dos dimensiones en tu vida? Lo que es natural en ti, lo estás haciendo de una manera sobrenatural. Estás preguntándole a Dios. Estás orando a Dios cada día, buscando la presencia de Dios cada día. En las cosas naturales que tú haces, estás viendo la manifestación de la gloria de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si Dios te habla una palabra, tú la vas a creer y vas a ver la realización y el cumplimiento de esa palabra. Si Dios no te ha hablado todavía acerca de tus hijos, es porque no le has preguntado. Pregúntale a Dios cuál es el propósito de tu hijo, de tu hija, para que empieces a orar, a profetizar sobre el hijo, sobre la hija, a proclamar la palabra de Dios sobre esa vida. Es que Dios te creó para hacer esto, para hacer esto. Dios te creó para manifestar la gloria de Dios. No lo que tú te inventes, sino lo que Dios te haya hablado. Porque acuérdense, los destinos no los tenemos que inventar. No tenemos que crear nada. Ya está hecho, ya está determinado de parte del Señor. Lo que necesitamos es conectarnos a ese destino para que la gloria de Dios pueda ser una realidad en nosotros. Si nosotros no nos conectamos verdaderamente a Dios, vamos a perder la hermosa posibilidad de vivir para la gloria de su nombre. Y un día, ¿cuándo? Puede ser hoy, mañana, pasado, no lo sé. Vamos a estar delante del juez del universo. Y el libro va a abrirse que contiene tu nombre, mi nombre. Y vas a ser juzgado por lo que está escrito ahí. Yo seré juzgado por lo que está escrito de mí en el libro. Jesús en el Salmo profetizando declara: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Aún de Jesús, el Padre escribió un libro para hacer su gloriosa voluntad. ¿Estás viviendo en la voluntad plena de Dios en esta tierra? ¿Estás escuchando a Dios? Si tú estás hablando, escúchame esto, con una persona que tiene problemas auditivos, y tú lo sabes, tú te aseguras de que la persona te escuche. ¿Es así o no? O tú levantas tu voz, o esperas a que a la persona te mire, o le escribes, o aprendes lenguaje de señas. ¿Sí o no? Pero te aseguras de que te escuche. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si nosotros los seres humanos nos aseguramos de ser escuchados, ¿cuánto más el Padre Celestial quiere asegurarse que tú lo escuches? ¿Está claro eso? ¿Cuánto más? O sea, el problema no radica en la capacidad de escuchar a Dios.
en la habilidad de escucharlo, sino como lo vamos a seguir estudiando de aquí en adelante. El problema está en tener un corazón ocupado con muchas otras voces que compiten con la voz de Dios. Por eso es que se te hace difícil escucharlo. No porque Dios no se asegure de hablarte. Te da un sueño, te da una visión. Envía a un predicador que te hable. Si es necesario hablarte a través de un asna, ¿lo hace o no lo hace? Sí. Te da sueños, te da visiones, te da experiencias. O sea, Dios se asegura de que tú escuches. El problema no es que Dios no te hable. El problema es tener un corazón ocupado con muchas otras voces que impiden que escuches su voz. Escúchame otra vez el pensamiento, porque si tú te aseguras de que alguien que tenga problemas auditivos te escuche y te entienda, cuánto más el Padre Celestial que te ama y que sabe que la única forma de que tú seas salvo es oyendo su voz. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre para ser salvos. Tú y yo tenemos que escuchar la voz del Padre y venir a Jesús. Si no, no hay salvación. Sin haber oído al Padre, revelando a Cristo, no podemos ser salvos. Entonces no es que Dios no te hable. No es que no tengas la habilidad de escucharlo. No es que sea difícil oír la voz de Dios, sino que tu corazón está comprometido con muchas otras voces. ¿Cómo? Voces como ideas, filosofías, ideologías, creencias que rivalizan con la voz de Dios. La voz de Dios es su palabra, su palabra. Y Dios te va a hablar con su palabra y te la va a revelar. Y todo lo que Dios te hable jamás va a poder contradecir su propia voz, porque en Dios no hay incongruencias. Pero tú necesitas asegurarte, tener un corazón en total reposo para que su voz sea oída. El Señor dijo en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús siempre cuidó su corazón, que no hubiese nada que le impidiera a él oír la voz del Padre, escucharlo a él atentamente. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Mantener un corazón en la quietud de su presencia cada día para poderlo escuchar. Ahora, no se trata de no hacer nada, porque la agenda de Jesús estaba llena, al punto de que Jesús se iba a los desiertos y la gente lo buscaba. ¿Sí o no? Y no le importaba quedarse sin comer. El día que las dos veces que él multiplicó los panes y los peces, porque fue en dos ocasiones. En una vez alimentó 5,000 hombres, en otra 4,000. La gente estaba con hambre y aún así no se quería mover. O sea, la agenda de Jesús estaba supremamente ocupada. Tú puedes ser un hombre, una mujer muy ocupado en lo natural, pero escuchando sobrenaturalmente la voz de Dios. David, ¿te imaginas lo que es un reino amenazado permanentemente con oficiales, recaudadores de impuestos,
personas que dependían de su corte. ¿Por qué tuvo David revelación del Señor? Porque aprendió a mantener la quietud de su presencia, su corazón en la quietud de su presencia, aun en medio de todas las responsabilidades. Daniel llegó a ser el segundo hombre más importante del imperio babilónico. 127 naciones componían el imperio. Naciones, no pueblos, naciones. Y sin embargo, Daniel oraba 3 veces al día y aprendió a escuchar claramente la voz de Dios. José llegó a ser el segundo hombre después de Faraón, la potencia de la época, porque Egipto en esa época llegó a ser el imperio reinante mundial. ¿Cómo aprendió a vivir en medio de todas las ocupaciones? Honrando al Señor, porque guardó su corazón en la presencia de Dios. Entonces no me digas que es que tú eres una persona muy ocupada y que por eso no escuchas a Dios. Más bien dime, yo soy una persona muy endurecida y por eso no presto atención a la voz de Dios. La agenda de Jesús empezaba cuando aún era muy oscuro y muchas veces terminaba a medianoche. Una agenda impresionantemente ocupada. La gente lo buscaba, ponía demandas de fe en él y siempre hubo respuesta. Porque Jesús nunca se cargó, porque Jesús nunca perdió la dimensión gloriosa. Porque aprendió a guardar su corazón en la quietud de la presencia de Dios. ¿Entiende esto? Tú puedes ser la persona más ocupada de tu empresa y sin embargo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios que aprende a guardar su corazón en su presencia. Yo empecé a servir a Dios siendo un pastor y era el director administrativo y financiero en la Universidad Autónoma. 120 personas dependían directamente de mí. Problemas aquí, situaciones allí, que resolver todo el tiempo, reuniones, juntas, cosas, informes que presentar. Y en medio de eso atendía consejerías. A veces no iba a almorzar y atendía consejerías al mediodía. Oraba por las personas en mi oficina. Salía de allá a atender la iglesia, células, las predicaciones de los miércoles, el discipulado. Y tenía una agenda supremamente apretada. Todo el día estaba copado desde que entraba a la universidad hasta que salía de ella. No es excusa tu profesión, no son excusas tus negocios para honrar verdaderamente al Señor. ¿Entiendes eso? Y aparte de eso, al principio estaba haciendo la maestría, estaba estudiando como si fuera poco. ¿Entiendes? O sea, no es excusa, es tu corazón delante del Señor, oyéndolo, amándolo, buscándolo, recibiendo de Él. Aún recibiendo de Él sabiduría para presentar informes, recibiendo de Él para hablar en una junta, para hablar en un comité de currículo, recibiendo revelación de Él para hablar en un comité académico, recibiendo de Él para poder decir las cosas con sabiduría y gracia. ¿Entiendes eso? Entonces no me vengas aquí con cuentos que es que tú eres muy ocupado, que es que eres el gerente y el superpresidente de una empresa. No me importa eso. No es excusa. Si tienes un corazón para Dios, tú puedes ser el presidente de esta nación inclusive y ser un hombre de Dios, una mujer de Dios para esta nación. ¿Entiendes eso? No saques excusa. Busca a Dios. Aquieta tu corazón para que el destino con el que fuiste creado se cumpla. No, pero es que yo llego muy cansado. Al contrario, en la presencia de Dios hay reposo, hay descanso. El cansancio no lo tienes físico, el cansancio lo tienes es en el corazón. No, que yo llego a la casa y llego muerto. No, muerto estás, por eso no busca a Dios. No es que llegues muerto, muerto estás, muerto vives, muerta vives. Por eso no buscas a Dios. Porque solo los muertos no tienen deseo de las cosas de Dios. Las personas que tienen vivo el corazón, tienen hambre de Dios, tienen una pasión por Él, tienen un deseo. El corazón gime por Él. El corazón gime por su presencia.
por encontrarse con Él, por escucharlo, por percibirlo, solo por sentirlo. Los que tienen vida anhelan permanentemente la presencia de Dios. Ahora que vamos a tomar el pan y el vino, vamos a centrar, cierre sus ojos y vamos a centrar toda nuestra atención en Cristo, en lo que Él hizo. Porque Él dijo: haced esto en memoria de mí. Es por la sangre del Cordero que tus pecados y los míos pueden ser perdonados. Es por la sangre de Jesús que todas nuestras maldades son cubiertas. Pídele a Dios aunque te dé lucidez espiritual. He dicho cierren sus ojos, y cierren sus ojos, por favor. Y no esté disperso, no esté distraído pensando estupideces, por favor. Es en Cristo. Lo hacemos es en memoria de Él. En memoria, recordando su obra, recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, recordando su gloriosa vida entregada por nosotros en la cruz en favor de nuestras vidas. Pídele a Dios perdón por las cosas equivocadas que has hecho. Pídele a Dios quizás perdón por tu insensibilidad, por los desprecios a su gracia, por no estar cumpliendo el destino con el que fuiste creado, creada. Aún tú, jovencito, jovencita, debes manifestar la gloria de Dios en tu colegio. Debes manifestar la gloria de Dios en tu universidad. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete hoy y clama al Señor por la obra gloriosa que Él ha hecho en tu vida y que tú pides por esa obra en ti. Háblale a Dios de aquellas cosas que has hecho incorrectamente. Háblale a Dios de no tener un altar de adoración intercesora en casa, de no estar sembrando vida en el corazón de tus hijos. Háblale a Dios de eso, de no tener una vida de oración, de meditación en la palabra. Pídele a Dios que te perdone, que te lave, que te limpie y que haya redención para tu vida. Pídele a Dios ahora por aquellos que no conocen de Cristo en tu casa. Si tus hijos están apartados, pide a Dios por ellos. Tu padre, tu madre, presenta al Señor a aquellos que no conocen del camino de la salvación. Ora por ellos, pídele a Dios redención para sus vidas. Pídele a Dios: redime mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi sobrino, mi sobrina, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, mis jefes, mis compañeros de trabajo, de universidad, de colegio. Ponlos delante de Dios y ora por ellos, pidiendo redención, pidiendo salvación para sus vidas. Ora por aquellos que te han ofendido, que te han herido, aquellos a los que te cuesta perdonar. Preséntalos ante el altar. Dile a Dios: dame la gracia de perdonar a esta persona. La bendigo en el nombre de Jesucristo. Perdono sus actos, perdono lo que hizo en contra mía, en contra de mi casa. Los bendigo en esta hora. Bendigo a aquellos que hablan mal de mí, aquellos que están en contra mía. Los bendigo. Bendigo sus vidas, sus casas, sus familias, en el nombre glorioso de Jesucristo. Clamo perdón para ellos, bendición para ellos, sabiduría del cielo para ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos, los perdonamos y clamamos, Señor, por tu bendita gracia sobre cada una de ellas, de esas vidas. Hoy estamos declarando esa bendición sobre esas personas, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios sobre esas vidas, en el bendito nombre de Jesucristo.